Amigos y amigas, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Flores, estamos en el canal Daniel Explora y en esta ocasión nos volvemos a reencontrar para recorrer y explorar la estación La Mascota. Y a unos metros de ella se encuentra una solitaria estatua de Bartolomé Mitre que nos va a contar una historia de un sueño que no fue, que no se concretó. La estación se encuentra en el pueblo del mismo nombre, partido de Villarino, provincia de Buenos Aires, sobre la Ruta Nacional 22, a 5 kilómetros de la ciudad de Médanos y a 40 kilómetros de Bahía Blanca. Desde ya les voy adelantando que de la estación solamente quedaron los pisos y el borde del andén, ya que fue totalmente demolida. La estación había sido construida e inaugurada por el Ferrocarril del Sud en el año 1909 y pasó a formar parte del ramal Bahía Blanca-Río Colorado-Neuquén, que ya se había inaugurado en el año 1897. Fue clasificada como de segunda categoría, ya que brindaba servicios de pasajeros, carga, encomienda y telégrafo. En el año 1948, en virtud de la nacionalización de las empresas ferroviarias de capitales extranjeros llevadas a cabo durante el gobierno de Juan Domingo Perón, el Ferrocarril Sud desaparece, ya que era de capitales británicos, y la estación pasa a formar parte del Ferrocarril General Roca. En cuanto a la desafectación y cierre de la estación, hay dos versiones. Una nos indica que pudo haber ocurrido esto en el año 1961, en virtud de la aplicación del Plan Larkin durante el gobierno de Arturo Frondizi. La segunda versión nos dice que pudo haber ocurrido esto en el año 1993, en el marco de las privatizaciones llevadas a cabo durante el gobierno de Menem. Lo cierto, en uno y otro caso, es que la estación desapareció, fue demolida, estuvimos buscando los nomencladores, no los encontramos y, como les dije anteriormente, lo único que queda en forma visible son los pisos y el borde del andén. Para empezar a contar la historia del lugar debemos irnos hasta el año 1883, que es cuando Thomas Ronaldson, que era inglés, le adquiere al gobierno nacional una extensión importante de tierras en ese sector. En el año 1901 se instala el primer poblador, que sería el italiano Mauro Alfonso, que se dedica a la actividad rural. Y poco tiempo después también llega Ricardo Rosas. Y esto es importante, ya que un establecimiento de esta persona, denominado La Mascota, es el que le daría el nombre a la estación y posteriormente al pueblo. Las crónicas de la época nos cuentan que el lugar en ese momento tenía características geográficas que lo hacían único. Clima templado, tierra muy fértil y las napas de agua a solo 4 metros de profundidad lo hacen propicio para la actividad rural y muy especialmente para el cultivo de vides, por lo que se lo empieza a llamar la Segunda Mendoza. Estas virtudes geográficas que hacen único el lugar desde el punto de vista rural también lo hacen propicio para un buen negocio urbanístico inmobiliario y generan en una persona un sueño, una idea, un proyecto que va a tratar de llevar a la práctica. Esta persona a la cual nos referimos fue Mariano Ferro, apoderado del inglés Thomas Ronaldson, que, como recordamos, había comprado esas tierras al gobierno nacional. Esta serie de datos, virtudes y características de esta zona hacen que Mariano Ferro piense y surge en él la idea de crear allí un pueblo, fundar un centro urbano que tendría la función de villa, de descanso y de veraneo para la clase acomodada de Bahía Blanca, la clase adinerada, la aristocracia de ese momento. Inmediatamente pone en marcha su sueño, que pensaba no podía fallar, y que, como dijimos recién, era el de convertir ese paraje con sus características climáticas y geográficas únicas en un pueblo.
Asimismo, designa este futuro centro urbano con el nombre de Mitreville. Esto es en honor a Bartolomé Mitre, del cual era ferviente admirador. Mitre había sido presidente del año 1862 a 1868 y había fallecido en el año 1906. Cabe recordar que en ese lugar solamente a principios del año 1909 existían dos edificaciones, la estación y la oficina de correos. La gran admiración que profesaba Ferro por Mitre no solamente se queda en la designación del nombre del futuro pueblo, sino que además en el año 1908 manda hacer en Buenos Aires una estatua de Mitre, la cual es traída en el año 1909 en un tren especial e instalada en un predio que se encuentra a 150 metros de la estación. Es la que ustedes están viendo en la imagen. Para el evento de la inauguración se hizo presente una banda de música, se adornó todo el lugar con guirnaldas y se cruzaron invitaciones especiales a las familias pudientes de Bahía Blanca y de Buenos Aires. En esta imagen vemos el predio de la Plaza Bartolomé Mitre, donde podemos divisar la estatua solitaria que solamente es acompañada por dos bancos de material. Este punto de referencia iba a ser el centro del pueblo en el sueño de Ferro, pero lamentablemente no se concretó. Luego de la instalación e inauguración de la estatua de Bartolomé Mitre, la Casa Adolfo Ulrich, sucursal Bahía Blanca, el día 7 de noviembre del año 1909, lleva a cabo la subasta de 500 lotes, 80 cuartos de manzana y 20 quintas de 3 hectáreas para la fundación del pueblo La Mascota de Ricardo Rosas. Así decía textualmente la propaganda de la época. Es por esta razón que se toma como fecha fundacional del pueblo el día 7 de noviembre del año 1909. La subasta es un éxito y muchas familias de Bahía Blanca compran lotes y quintas en el futuro pueblo. Uno de los compradores más prominentes fue el inglés Arturo Coleman, que en ese momento era administrador del Ferrocarril del Sur con sede en Bahía Blanca. El inglés llegó a tener tanto influencia política y económica que se lo llegó a denominar el virrey. Coleman también se opuso a la iniciativa de Mariano Ferro de denominar al nuevo pueblo Mitreville, por su gran amistad con Roca, con el que inclusive estuvo en el año 1898 en La Mascota, al inaugurarse la línea Bahía Blanca-Río Colorado. Finalmente, Coleman logra imponer su poder y tanto la estación como el pueblo se denominaron La Mascota. El pueblo comenzó a crecer y a desarrollarse lentamente alrededor de la estación, y según la guía Kraft del año 1942, llegó a tener aproximadamente entre 400 y 500 habitantes. También llegó a contar con la escuela primaria número 107, inaugurada en el año 1915, que luego se transformaría en la escuela primaria número 30, 3 almacenes de ramos generales, una carnicería, la Sociedad de Fomento Mascotense, inaugurada en 1925, el Club Juventud Unida, una central telefónica con 70 abonados, que fue la primera del partido de Villarino, y una empresa que se llamaba Compañía Nacional de Viñedos del Sur, sociedad anónima que se dedicaba a la producción de vinos. Este proceso de crecimiento que se había iniciado con la inauguración de la estación ferroviaria y que fue acompañado con la subasta fundacional del pueblo de La Mascota, que como vimos fue realizada el 7 de noviembre del año 1909, sufre un duro golpe durante la década del 30, más específicamente en el año 1934, que es cuando, por una ley que se sanciona durante el gobierno de Agustín P. Justo, se prohíbe la comercialización y la producción de vinos fuera de la región cuyana y cordillerana. Esta medida impactó de forma negativa en la localidad, ya que suspendió, paralizó toda la producción de vinos que se venía realizando. A esta circunstancia económica negativa se le suma, además, los factores climáticos que cambian y se vuelven adversos, ya que las napas de agua se secan y se producen sequías. Todo esto hace que el sueño de Mitreville llegue a su fin, quedando en soledad
la estatua de Bartolomé Mitre, como símbolo de lo que pudo haber sido y no fue. Todas estas circunstancias negativas hacen que la gente comience a marcharse lentamente en busca de nuevos horizontes. El pueblo actualmente tiene una población estable de entre 35 a 40 personas y la actividad económica gira en torno a la ganadería, a las explotaciones aromáticas y a las plantaciones de vides. También hay varias casas de fin de semana. En la imagen estamos viendo el edificio de la escuela primaria número 30, que fue inaugurada en el año 1915, que llegó a contar en sus épocas doradas con muchísimos alumnos. Tuvo en oportunidades hasta 100 alumnos que concurrían a la misma, pero el devenir de los tiempos y la decadencia económica del pueblo incidió también en el futuro de la escuela, en la cual empieza a perder alumnos. Llegó un momento que tuvo pocos, hasta que hace algunos años cerró definitivamente sus puertas. Pudimos enterarnos que está a cargo el cuidado y el mantenimiento de los vecinos, así que yo los felicito por esta iniciativa, por mantener el patrimonio público, ya que hemos visto en las recorridas que realizamos en la provincia muchos casos de escuelas que han quedado abandonadas, sin cuidado, sin mantenimiento, y han terminado realmente vandalizadas y destruidas en un 100%. Felicito a los vecinos de La Mascota por esta iniciativa de cuidar la escuela, que es parte de la historia de la comunidad. Aquí vemos un antiguo edificio de tipo comercial que suponemos ha sido uno de los almacenes de ramos generales que ha tenido el pueblo en su momento, que se encuentra sobre la calle principal, enfrente a la estación y en la esquina opuesta a donde se encuentra la escuela. Ahora sí, amigos y amigas, me voy despidiendo, esperando que este contenido haya sido de su agrado. Asimismo, quiero agradecer a todas aquellas personas que se han suscrito al canal y vienen siguiendo nuestros videos. Un gran saludo, muchos éxitos y será hasta la próxima exploración.